puerta que está indicada aquí a mi izquierda. Las dos dan lo que es la zona de parqueo y nos vamos a mantener ahí hasta que se nos dé la orden de regresar de nuevo a esta sala. Con relación a las preguntas, estas se van a dar sobre la marcha de la charla, para lo cual les pido por favor dos cosas. Primero, la persona que tenga alguna pregunta va a levantar la mano y va a esperar que la compañera se acerque con el micrófono para proceder a hacer la pregunta. De manera que no solo los que estamos aquí, sino las personas que nos están siguiendo a través de internet puedan oír la pregunta. Y también, por favor, por espacio de tiempo, las preguntas las vamos a hacer de la manera más reducida. La presentación de la charla de hoy se les va a estar enviando a ustedes al correo que ustedes tienen registrado en el colegio. De nuevo, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva, de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Desarrollo Profesional. La charla de hoy, nociones sobre uso y análisis de datos en toma de decisiones, está a cargo de don Julio César Matarrita Cibaja y don Rubén Rodríguez Román. Don Julio César Matarrita tiene una maestría en análisis de negocios y gestión de proyectos de la Universidad de Connecticut. Es bachiller en economía de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia en análisis e inteligencia de negocios, modelos predictivos, análisis de datos, minería de datos, investigación de mercados, econometría, principalmente en el sector financiero, y experiencia en docencia en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Don Rubén Rodríguez es bachiller de Economía en la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia en ciencia de datos e inteligencia en el sector financiero, así como en datos de redes sociales y procesamiento del lenguaje natural, programación en R, modelación, análisis de datos, SQL, programación orientada a objetos y experiencia en docencia en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Julio César y don Rubén. Tengan todos muy buenos días. Esta iniciativa llega por una colaboración del Colegio de Ciencias Económicas y la Escuela de Economía, y esta charla sirve de preámbulo para lo que va a ser una serie de cursos en esta área, en el área de análisis de datos. Ok, muy buenos días. Okay. Como ya nos presentaron, mi nombre es Julio César Matarrita y el compañero Rubén Rodríguez. Y hoy queremos que más que nosotros hablar, podamos interactuar con ustedes. En cualquier momento que tengan alguna duda, levantan la mano y nos hacen la consulta que tengan. La charla hoy es una introducción a lo que nos representa el tema del análisis de datos y tomar decisiones. Buscamos llegar al punto de que tenemos una necesidad y queremos con ello generar un valor, ya sea para nuestro negocio, para un fin social, para el día a día de cada uno de nosotros. Siempre estamos tomando decisiones y muchas de esas ocasiones la decisión que tomamos la tomamos inconscientemente y en algunos de esos casos sin una base concreta y por ende con los principios adecuados para tomar la decisión. El día de hoy recorreremos qué es una decisión inteligente. Podemos tomar decisiones no inteligentes y decisiones inteligentes. Para ello también valoraremos un poco lo que es el concepto de generar valor. ¿Qué es valor? No tan filosóficamente, pero sí vamos a ver que debemos de definir antes qué es lo que queremos obtener, cuándo lo queremos obtener y por ende cómo lo vamos a medir. Porque si no sabemos medir nuestro objetivo, no sabremos cuándo realmente estamos cumpliendo nuestra meta. Adicionalmente, veremos cómo ir planteando el problema
dentro de un marco, dentro de un modelo de pensamiento, veremos que como individuos que somos, como seres humanos, estamos expuestos a sesgos que pueden hacer que nuestras decisiones se vean influenciadas por estos y llegar a tomar una decisión incorrecta. Veremos cómo establecer el modelo de pensamiento y por último una búsqueda y presentación de la solución, que es ahí donde entran cada una de las herramientas que empleamos, cada una de las técnicas que se necesitan para poder tomar las decisiones en el ámbito del análisis de datos y adicionalmente cómo deben de ser esos grupos o equipos que toman este tipo de decisiones ya en lo que es en los grupos de trabajo. ¿Okay? Entonces, a manera de motivación, no solo en los grupos de gerencia es donde se toman las decisiones, como les decía anteriormente, en el día a día nosotros tomamos decisiones y esas decisiones pueden afectar otros ámbitos como lo es el sector transporte, como lo es la educación y las compras diarias. Bueno, definir lo que es una decisión inteligente parece ser una tarea un poco más difícil. Entonces, vamos a repasar qué tipo de condiciones o qué características tienen las decisiones que no son inteligentes. Es importante ser humildes, dejar el ego de lado un poco y saber que todos estamos expuestos a sesgos de pensamiento. De hecho, el pensar que estamos exentos es precisamente un sesgo. Sería el sesgo de la superioridad ilusoria. Para ilustrar un poco más este sesgo de la superioridad ilusoria, podemos citar a Stevenson en un estudio que hizo con 161 personas. Le preguntan a cada una de ellas si considera estar dentro de la mitad de conductores que mejor maneja. El 93% de los estadounidenses entrevistados y el 69% de los suecos dijeron que sí. ¿Alguien ve alguna inconsistencia en estos datos? Para ver la lógica. Perdón. Sí, de ahí hay un sesgo, ¿verdad? Porque si yo manejo también en ese nivel, en esa proporción, los niveles de accidentes serían muy bajos, ¿no? Entiendo así. De hecho, hay que pararse antes. ¿Cómo es posible que el 93% maneje mejor que el 50%? Quiere decir que el total de la población sumaría 143%. Eso es imposible que esto ocurra. Y este tipo de sesgo, entonces, no solo se expresa a través de cuán bien creemos que manejamos, sino cuán exentos a sesgos creemos que estamos, que también creemos que tomamos las decisiones e incluso en términos morales se puede extrapolar. Otra forma de no tomar una decisión inteligente es no tomarla del todo. Y aquí hay que recordar la fuerza que tienen los valores por defecto. En inglés se conoce como default bias. Y es que cuando existe una respuesta que es la primera opción que tenemos y es una opción básica que está ahí por defecto, solemos tomarla. ¿Por qué? Porque tomar decisiones es caro. Nuestros cerebros quieren evitarlo. En la época de cazadores y recolectores posiblemente eso era útil, pero en el entorno empresarial eso puede salir bastante caro, evitar tomar decisiones. Otros sesgos y desviaciones que nos afectan a la hora de tomar decisiones pueden ser el sesgo de confirmación, que es que tomamos en cuenta toda la información que vaya a favor de nuestros puntos, pero ignoramos toda aquella que vaya en contra. Superioridad ilusoria, que ya la comentamos. El error fundamental de la atribución, que es uno de los principales resultados de la psicología social. Y lo que este resultado observa es que cuando sucede alguna situación, el sujeto que fue autor de esa situación, o a ese sujeto, se le suele atribuir una responsabilidad mucho mayor de lo que estadísticamente se puede justificar. Es decir, ustedes van manejando, ven que alguien se cruza un semáforo en rojo y de una vez piensan que esa persona es un caballo y que no sabe manejar. No saben que las circunstancias realmente, o no toman en cuenta que las circunstancias realmente influyen.
Sin embargo, cuando son ustedes los autores de esa acción, es decir, cuando son ustedes los que se pasan el semáforo en rojo, creen que fueron las circunstancias los que los llevaron a hacerlo. También existen errores en las dinámicas de grupos, como el groupthink, que no encontré una traducción realmente para este fenómeno, y es cuando la sinergia de un grupo no es la adecuada y por lo tanto cada uno, a pesar de saber que el grupo está caminando en una dirección incorrecta, ninguno se atreve a ponerse de pie y exponer ese problema. Está también el sesgo dentro y fuera del grupo, que de alguna manera nos lleva a pensar que las personas que comparten características con nosotros tienen puntos más valiosos, son más valiosas, tienen mejor moral, etc. Es como una extrapolación del sesgo de superioridad ilusoria hacia los grupos que pertenecemos. Algo importante también en todo este recorrido de la toma de decisiones y de usar datos para apoyarnos es la relación entre correlación y causalidad. El hecho de que dos fenómenos estén ocurriendo al mismo tiempo no quiere decir que uno cause al otro, y tenemos que tener los ojos bien abiertos para no confundir una con la otra. Otras cuestiones que pueden influir en la toma de decisiones pueden ser, bueno, la falsa dicotomía, los prejuicios, emociones, instituciones, las relaciones y conexiones con las demás personas. Para seguir ilustrando desviaciones en la toma de decisiones, podemos tomar en cuenta esta historia. Digamos que ustedes van el domingo a donde un amigo que se acaba de comprar este carro, es una Ford Expedition, y es la más full de todas, tiene asientos de cuero y aire acondicionado multizona, todo lo que ustedes quieran. Quedan encantados ustedes con el carro. Llegan el lunes a su trabajo, que es formar portafolios de inversión, y ven que dentro de las opciones está invertir en acciones de Ford. Hay que tener cuidado de no estar invirtiendo en acciones de Ford porque les gustan los carros Ford, porque estarían sustituyendo la pregunta de creo que la sociedad y el mercado está subvalorando las acciones de Ford por la pregunta me gustan los carros Ford. Son preguntas que están relacionadas, pero lo único que tienen es la palabra Ford ahí. Esta sustitución de preguntas por una pregunta que tal vez más fácil de responder nos puede llevar entonces a final de cuentas a tomar decisiones incorrectas. Este es un ejemplo tal vez un poco más que nos acerca un poco más a este contexto de análisis de datos. Y bueno, un individuo es descrito por su vecino de la siguiente manera: es tímido, retraído, siempre servicial, pero poco interesado por la gente y por el mundo real, de carácter disciplinado y metódico, necesita ordenarlo todo y organizarlo todo, y tiene una obsesión por el detalle. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más probable? ¿Que esta persona sea agricultor o que sea bibliotecario? ¿Alguien tiene argumentos a favor de cada una de estas dos opciones? Sí, exactamente. El hecho de que toda esta información sea consistente con el prejuicio que uno tiene de un bibliotecario lo lleva a cometer un sesgo, que es el sesgo de representatividad. Y es que el hecho de que un elemento represente muy bien a cierto grupo no quiere decir que sea más probable que pertenezca a cierto grupo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta las tasas bases. Este ejemplo viene en el libro de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y dice que en Estados Unidos hay 20 veces más agricultores que bibliotecarios. Entonces, para comenzar, la cantidad de personas ordenadas, metódicas, tímidas, retraídas, dentro del grupo de los agricultores, tiene que ser 20 veces menos que dentro del grupo de los bibliotecarios para que tenga sentido decir que es más probable que sea bibliotecario. Entonces, eso es otro concepto importante en la toma de decisiones, las tasas bases. Y pone de manifiesto el muy importante sesgo de buscar historias consistentes. Esta historia suena muy bien, suena muy linda decir que él es bibliotecario si cumple con esas características, pero estamos ignorando la tasa base, que puede ser todavía más importante que el hecho de que la historia sea consistente. Otro error en la toma de decisiones puede estar relacionado con los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque en un entorno de riesgo, no necesariamente obtener los mejores resultados quiere decir que tomamos la decisión de manera correcta
Y no necesariamente obtener los peores resultados quiere decir que no lo hicimos, que no tomamos un proceso correcto. Un ejemplo es el de comprar lotería. Si ustedes compran lotería y ganan, ¿ustedes creen que fue una decisión correcta o una decisión incorrecta? El proceso de toma de decisiones como tal fue totalmente incorrecto. A la hora de ustedes comprar la lotería, era casi seguro que iban a terminar más pobres de lo que son. Pero si terminaron ganando y creen que fue una decisión correcta por eso, están cometiendo el sesgo de observar los resultados que no eran conocidos antes. Por eso hay que recordar el teorema de Bayes, que nos hablaba acerca de la probabilidad de que ocurra un suceso dada la información disponible en ese momento. Cuando ustedes compraron la lotería no sabían qué número iba a salir y por lo tanto la decisión correcta en ese momento era no comprar la lotería. Si ustedes supieran y pudieran prever, sí hubiera sido una decisión correcta, pero ninguno de nosotros puede hacerlo. Bueno, entonces, como lo vimos en el ejemplo del Ford, sabemos que plantear las preguntas correctas es muy importante. Y esta frase de Voltaire también aplica para las mujeres, no solo para los hombres. Hay que juzgar a la persona más por las preguntas que por sus respuestas. ¿Por qué? Amarillo puede ser una buena respuesta dependiendo de la pregunta. Es una buena respuesta a cuál es el color predominante de los bananos que encontramos en el supermercado, pero es una muy mala respuesta para en qué medio de transporte invirtieron más tiempo los costarricenses en 2016. Entonces, la pregunta puede ser más importante que la respuesta. Definirla bien y saber, para tener una base de guía para ejecutar nuestros procesos de decisión y los procesos de búsqueda de esta respuesta, es muy importante. Bueno, en el contexto de una decisión inteligente, que es lo que queremos seguir describiendo, hay que recordar que la evidencia debe ser siempre consistente con lo que estamos observando. Y esto no aplica solo para las ciencias sociales, incluso las ciencias naturales también se adaptan. Un ejemplo muy fuerte puede ser la teoría de la gravedad de Newton. Podemos verlo como una ley que es inamovible, sin embargo, se basa en ciertas premisas. De hecho, estas premisas se rompen cuando nos vamos a campos de alta gravedad y grandes distancias. Cuando observamos la órbita de Mercurio, la teoría de la gravedad de Newton no describe perfectamente la trayectoria de este planeta. Hay que usar las leyes de Einstein para eso. Entonces, si en física se aplica, con más razón en ciencias sociales. Ahora sobre el proceso de generación de valor les va a hablar Julio. Como introducimos previamente, tenemos una necesidad y lo que queremos en la mayoría de los casos es generar valor. Para generar valor necesitamos definir qué es lo que queremos, cómo lo vamos a medir y adicionalmente en qué plazo lo queremos. Existen objetivos de corto, mediano y largo plazo, por agruparlos de alguna manera, pero cuando vamos a evaluar nuestro proyecto necesitamos evaluarlo en el momento en el que queremos conseguir nuestro objetivo. En algunas veces podemos pensar que porque en los primeros meses, en los primeros periodos, en los primeros resultados que estamos observando, nuestro objetivo parece muy distante, no por eso nos vamos a traer de un solo el proyecto abajo. Necesitamos saber definir muy bien cómo y cuándo es que queremos nuestro objetivo. El valor, lo que queremos obtener puede ser desde apropiarnos de rentas que están en el mercado, pero que anteriormente no eran apropiadas por ningún ente. Es decir, vamos a de alguna manera apropiarnos de eso que estaba en el mercado que antes nadie se apropiaba. Por ejemplo, podemos ver que antes podíamos parquear nuestros vehículos en cualquier calle y cuando íbamos a montarnos nadie nos decía nada, nos montábamos y nos íbamos. Pero ahora en cualquiera de las calles a las que llegamos, parqueamos, salimos y nos están pidiendo
algún monto. Esto fue, alguien vio que generalmente la gente parqueaba, nadie les cobraba, dijeron, aquí puedo cobrar algo, aquí puedo obtener un beneficio. Y lo empezaron a aplicar. Puede que al principio nadie les diera nada, pero ahora, poco a poco, eso se fue institucionalizando y ya se les da algo. Adicionalmente también, puede ser lo que queramos solucionar es un problema técnico, sea un problema que tengamos dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros objetivos de grupo, y que no se mida completamente en términos monetarios, pero lo podemos medir de alguna manera. Podemos medirlo en reducción de tiempos, en reducción del volumen de la información que tenemos que procesar, en entregas. De alguna manera tenemos que trazar para poder de esta manera valorar lo que estamos consiguiendo. Tenemos que establecerles alguna métrica a lo que queremos. Adicionalmente podemos generar un valor social. Muchas políticas que se generan no tienen ese efecto directo en términos monetarios, pero que sí se ve en un futuro, como son políticas de educación, que muchas veces podrían decir, pero ¿para qué van a dar eso en las escuelas? ¿Para qué se va a dar eso en los colegios? Que no lo vemos. La inversión en educación no la vemos hoy, la vemos en unos 20 años probablemente. La inversión que hacemos en un niño, en un estudiante. Muchas veces ustedes tal vez se preguntan, los que tienen hijos e hijas, ¿a qué escuela, a qué colegio llevo a mi hijo? Son decisiones que muchas veces las tomamos porque les preguntamos a nuestros amigos, ¿a cuál escuela llevas y por qué? ¿Y ¿es buena o no es buena? Pero no tenemos datos, no tenemos información para verdaderamente valorar si esa escuela era idónea para nuestros hijos. De esta manera debemos de también plantear de alguna forma un esquema que nos permita valorar esto y establecer objetivos claros de qué es lo que queremos para nuestros hijos. No es solo una educación que sea plana, digamos, sino qué es lo que queremos obtener, qué queremos que él obtenga cuando termine su proceso educativo. Y está el valor financiero, que entre otros tipos de que podemos tasar el valor, que es el valor económico completamente, que podemos medir más fácilmente y que lo vamos obteniendo día a día. Okay. Como les hablaba, existe ese dilema de corto, mediano y largo plazo. Y aquí ingresa también lo que son los riesgos. En el caso de la lotería, el riesgo es muy alto. La probabilidad de solo pegar el número es 1 en 100, entonces la probabilidad de pegar completamente es mucho más alta. Pero también cuando introducimos en otros ámbitos el análisis de datos para otro tipo de decisiones, no para la lotería, sino un tipo de decisiones en el que podemos medir ciertos riesgos y controlarlos, podemos minimizar ese riesgo que siempre igual va a estar presente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a sesgos, eso nos puede afectar en cualquier momento. La economía más hoy en día es muy cambiante, hay ciertos efectos, ciertos eventos que no son completamente predecibles, existen fenómenos naturales que nos pueden afectar completamente y por más que estemos tomando una decisión completamente inteligente, que la estemos basando con bases concretas y definidas que nos están apoyando nuestra decisión, eso no quiere decir que en el 100% de los casos vamos a tomar la decisión que nos va a generar más valor. ¿Por qué? Porque puede que ese porcentaje del riesgo se haga evidente, suceda y todo nuestro objetivo se pierda, pero no por eso quiere decir que nuestro trabajo fue mal tomado, digamos, no fue bien empleado, sino que sucedieron eventos a los cuales no teníamos la capacidad de controlar que terminaron afectando. Adicionalmente, estamos haciendo los análisis con información que ya observamos y hacemos proyecciones sobre eventos que están por suceder y no necesariamente el patrón se siga repitiendo, pero lo que hacemos es ver como una tasa del patrón del comportamiento que esperamos que sea similar en el futuro. La fuente de ingreso principal de nuestro país, una de las fuentes de ingreso principales es el sector turismo, proveniente de los Estados Unidos.
Ahora bien, nosotros en el sector turismo podemos prever que con una economía más robusta se va a mantener, pero hay ciertos eventos que quizás no los estamos viendo. El efecto de la crisis en años anteriores afectó esta industria y muchas de las inversiones que están en las costas de nuestro país se vieron paralizadas. Por más de que se previeran ciertos comportamientos, habían comportamientos que no íbamos a observar, sí, porque no tenemos el completo conocimiento de la información. ¿Ok? Entonces, en el proceso de la toma de decisiones, primero surge una necesidad, buscamos generar valor. Para esto debemos de plantear preguntas que sean las preguntas correctas para la necesidad que tenemos, dentro de un modelo de pensamiento, es decir, dentro de ideas que busquen solucionar este tipo de preguntas para buscar esa respuesta. De aquí surgen dos tipos. Basado en la experiencia, que se puede decir, le llamamos vieja escuela, que la podemos ejemplificar en los agricultores que todavía se manejan con una agricultura artesanal, que basan sus siembras en las pintas de enero, que basan sus siembras en el comportamiento de la luna y en algunos otros eventos que no son científicamente comprobados o que científicamente demuestren un patrón efectivo para las siembras. Están otras decisiones, otra manera que podemos atacar el problema, que es desde el análisis empírico, que viene la parte técnica, evaluar qué es cada uno de los efectos que tenemos, un análisis de datos con un análisis financieros de la información que se tiene para diferentes tomas de decisiones, análisis de portafolios, entre otros. Y aquí entra la parte de lo que ya se engloba lo que son los equipos de ciencias de datos, equipos de análisis de datos, equipos de proyectos, que deben de ser equipos robustos, con características múltiples y que van a requerir información. La información, en algunos grupos se tiene bastante información, pero a veces esta información o no está bien agrupada, no está bien almacenada, no están datos estructurados. Si no tenemos datos no estructurados, tenemos papeles. Algunas empresas llegan y dicen, hey, yo tengo mucha información, te salen con una caja de papeles. ¿Cómo proceso yo eso? Leyendo eso voy a durar 2 semanas, 3 semanas y no me va a permitir tomar una decisión de un análisis más robusto. En otros casos, la información que tenemos no es la información que necesitamos para contestar nuestras preguntas, y es ahí donde debemos de buscar cómo recolectar la información que realmente requeremos. Otra cosa que pasa es que algunas empresas y algunas personas se brincan todo este paso y llegan solo al paso de solicitar de la información. Te llegan y te dicen, tengo toda esta información, búsqueme algo. ¿Ok? Pero ese algo se le puede buscar lo que sea. Necesitamos previamente plantear preguntas, tener un objetivo claro, que qué es lo que queremos, y a partir de ahí plantear las preguntas que requerimos para poder resolver ese objetivo. Y para eso tenemos muchas herramientas que más adelante vamos a presentarles una noción de las herramientas, para qué sirven, y que en posteriores cursos vamos a observar. Ok, entonces, desde el primer punto del planteamiento del problema, tenemos un primer caso, que es el caso de Netflix. Netflix anteriormente funcionaba como una compañía que hacía envíos de DVDs a las familias, a los clientes, y así era como una renta, como rentar la película, pero de manera física. Netflix empezó a ver que prever la valoración que el cliente hacía sobre cada una de esas películas era relevante. Cada una de las valoraciones, cuánto el cliente daba, cuánta puntuación daba una película, era muy importante. Prever eso, pues así, recomendándole una película al cliente que le gustara, esto iba a permitir aumentar el uso de la plataforma. De esta manera surge una pregunta clave: ¿cómo podemos prever el comportamiento, la valoración que un cliente hace sobre una película? De aquí salen ciertos sesgos a los que nos podemos ver afectados. El primer sesgo es que el que está analizando esta información, que me gusta a mí, entonces ya a la hora de tomar la decisión se va a ir solo por qué le gustaba a él, pero
no necesariamente eso le va a gustar a cada uno de ustedes. Otro efecto que puede ser es que nos vayamos por los especialistas, por la opinión de especialistas, nada más. Entonces, llegamos en la mañana, decimos, quiero ir al cine, sale Mario Giacomelli en Buen Día diciendo, esa es la mejor película para el día de hoy, esa es como la película del momento, se da una hablada, le da una valoración, 7 estrellas, la película es como la mejor del momento, vamos en la noche al cine, nos sentamos, empezamos a ver la película y la película era completamente no de acuerdo con nuestros sagrados, no nos gustaba la película, el enfoque que les daba la película era completamente diferente y terminamos viendo algo que no era lo que realmente nos gustaba. Es decir, nos vemos expuestos a las opiniones de otros y nos dejamos llevar por ello. Adicionalmente también podemos vernos expuestos por emociones, por personas que en un momento se encuentran tristes y la opinión del momento les lleva a ver una película cómica porque quiere cambiar su estado de humor, pero no necesariamente esto es lo correcto, o sea, no nos va a llevar a tomar una decisión que no representa al individuo completamente. Y lo de buscar historias consistentes, podríamos pensar que a las personas mayores les guste las películas de vaqueros y a los jóvenes comedias románticas, pero podemos ver por otro lado que al 55% de los jóvenes les gustan las comedias románticas, pero a un 50% de los pensionados opina igual, les gusta igual. Entonces, sacar esta inferencia de que 55% de los jóvenes les gustan las comedias románticas no nos dice mucho para agrupar a este grupo diferente, digamos, porque hay otro grupo que opina igual, o sea, la población está opinando igual y no porque esta característica no me diferencia entre los grupos. ¿Ok? De ahí salen modelos de pensamiento. ¿Cómo puedo estructurar yo la idea para llevar eso a un análisis? Las personas tienen gustos que se revelan a través de sus patrones de consumo y calificación. Si una persona empieza a ver un videoclip, lo ve completamente, una película la ve completamente, la valora positivamente, podemos decir que a esa persona podemos ya ir infiriendo qué tipo de películas, de videos les gusta a la persona, pero puede pasar lo contrario, a mitad del video la persona paró y no la volvió a retomar, eso también nos dice algo, eso no le gusta, qué es lo que no nos gusta y qué es lo que le gusta. Así podemos llegar a un punto en que vemos que al consumidor X revela su preferencia por la película A, le gusta la película, le dio una valoración alta, la vio completamente. Y por otro lado, otros clientes, otros consumidores que también vieron la serie A nos revelan que también vieron la serie B, la puntuaron de manera alta y la vieron completamente. Eso nos puede llevar a inferir que el cliente también le gustaba, al cliente le puede gustar la película B y por ende recomendársela. El modelo que usa Netflix no es tan simple, obviamente, pero esa es como la noción de la idea de lo que ellos buscan. Conocer a los diferentes consumidores y a partir de ahí inferir su comportamiento para poder recomendarles películas adecuadas. En el caso de Netflix, se llegaron a dar cuenta de que el 75% de las películas y series que los consumidores observan se da por recomendación. Es decir, el 75% del contenido que se consume en Netflix es porque al cliente se le recomendó. No llegó el cliente de manera directa y lo puso al azar, sino fue por una recomendación previa. Entonces es ahí donde estaba el negocio de Netflix, en un sistema de recomendación que sea eficiente para mantener al usuario enganchado con la aplicación y que cuando, no sé si ahora han visto, de que termina de ver la serie y ya está iniciando la otra. Y eso hace que el cliente se enganche mucho más en el consumo. Y este tipo de cosas las podemos extrapolar a otro tipo de decisiones en el mundo actual, en otros mercados, digamos, en otros escenarios es como cuando entramos a una página web bien diseñada que le permita al usuario navegar fácilmente, lo lleva a ir tomando sus decisiones en esa página y
permanecer más tiempo en la página si es muy usuaria, es de fácil uso para el usuario y es agradable. Okay. Otro ejemplo que les podemos exponer es el de la complejidad económica. Este es un proyecto realizado por Ricardo Hausmann, un venezolano de Harvard, y César Hidalgo, un chileno del MIT. Entre ellos dos se plantearon la pregunta: ¿qué podemos hacer para medir la complejidad en la estructura productiva de un país? Esta pregunta suena un poco más complicada que, bueno, y que incluso que la de Netflix. Sin embargo, lo resuelven con bastante agudeza. ¿Qué es lo que está ocurriendo en una pregunta como esta? Tenemos una palabra complicada, tenemos la palabra complejidad. Y al ser una palabra que no está tan bien definida en nuestro contexto, principalmente en el contexto económico, eso puede llevar a que ciertas acepciones de la palabra se vean modificadas por nuestros sesgos. Entonces, en lugar de pensar qué país tiene la estructura productiva más compleja, podríamos responder a preguntas como: ¿a qué país admiro más? Sobre qué país conozco más su cultura, o qué país produce los mejores carros. También podríamos haber ordenado los bienes de manera arbitraria y decir: el bien más complejo son los carros, después siguen los aviones, después siguen los triciclos. Sin embargo, todas estas ordenaciones van a estar sujetas a todos nuestros prejuicios y toda nuestra historia. Por lo tanto, no van a ser un buen ordenamiento. Si está sujeto a arbitrariedades, quiere decir que también lo pudimos haber hecho de otra manera. Si yo hubiera tenido otra historia familiar que no tiene que ver nada con el fenómeno subyacente que estamos describiendo, obtendríamos distintos resultados. Entonces aquí surge el modelo de pensamiento que ellos utilizan. Y lo que piensan es que los bienes más complejos necesitan un conjunto más extenso de habilidades para poder fabricarse o producirse. Que esto va a llevar a que los bienes más complejos van a ser fabricados por menos países. Y que los países con mayor cantidad de habilidades van a poder producir una mayor diversidad de bienes. Suenan como ideas que son bastante consistentes, bastante lógicas. Sin embargo, integrarlas en un proceso de medición de complejidad económica sí requiere algo de astucia. Esto, en términos, digamos, matemáticos, se ve en una condición que se llama anidamiento en la matriz de insumo-producto. También se puede medir y se puede comprobar si tiene, digamos, consistencia el modelo de pensamiento con los datos que observamos. Entonces, bajo esta misma lógica, podemos medir la complejidad económica de esta manera. Primero, midiendo la ubicuidad o rareza de cada uno de los bienes producidos por los distintos países. Es decir, cuántos países producen X bien. Si 50 países producen bananos y solo 10 producen carros, entonces los carros son más raros que los bananos. Los carros son más complejos de los bananos en una primera iteración del problema. Para medir la complejidad en una primera instancia, podemos utilizar la idea que vimos anteriormente, que la estructura productiva de un país va a estar más diversificada en el caso de un país que tenga mayor cantidad de habilidades. Entonces, como en la primera iteración podríamos utilizar la diversificación de la estructura productiva de un país como primera aproximación de la complejidad de la estructura productiva. Y entonces, esto nos puede llevar a errores si lo dejáramos así, porque la diversificación en la producción no equivale a complejidad. Puede ser que un país tenga las habilidades subyacentes para poder producir bienes que no sean muy complejos, pero no los produce porque prefiere producir bienes complejos. Y por lo tanto, no tiene una estructura productiva tan diversificada. También un bien puede ser raro porque los recursos naturales necesarios para producirlo son escasos. Un ejemplo es el mineral de uranio. Entonces, los países no producen uranio, no porque producen uranio no porque tengan estructuras productivas complejas o no las tengan, sino porque tienen uranio en la tierra simplemente.
La cosa es que estas dos métricas pueden usarse para corregirse mutuamente. Entonces, si un bien es producido por pocos países y cada uno de esos países tiene una estructura productiva diversificada, probablemente ya estamos más cerca de una definición certera de complejidad. Con esta doble corrección, iterando 4 veces sobre ella misma, se llega a una métrica que es exactamente la métrica de complejidad económica, que predice el crecimiento económico a 15 años plazo mucho mejor que todas las otras métricas, por ejemplo, que el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Entonces nos dice que qué países tienen una estructura productiva compleja y por lo tanto tienen habilidades que les permitirían obtener gran valor, sin embargo todavía no han logrado materializar los frutos de esas habilidades. Entonces, César Hidalgo, por ejemplo, en una exposición dice que un país como Corea no era un país pobre en los años 80, sino era un país en que el cheque venía en el correo. Ya tenía las habilidades para ser un país rico, sin embargo no se habían materializado. Para seguir hablando de herramientas y tendencias, le sigue hablando Julio. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo plantear el problema, a qué nos vemos expuestos, cómo ir estructurando las preguntas, pero ahora bien, ¿qué utilizamos? ¿Qué tenemos? Y el primer punto que debemos abarcar es que necesitamos equipos de trabajo. Equipos de trabajo que puedan hacer las preguntas adecuadas para nuestra necesidad, equipos de trabajo que tengan la capacidad analítica para poder resolver estas preguntas, que tengan las capacidades técnicas y en muchos casos necesitamos equipos de trabajo que sean multidisciplinarios. Tenemos problemas que nos necesitamos atacar de diferentes vertientes. Vamos a necesitar programadores, vamos a necesitar personas con conocimiento en el área. En un caso de un problema social, necesitamos personas con conocimiento de esta área, necesitamos personas con conocimientos económicos para resolver otros problemas. El análisis de datos también se emplea mucho para lo que es análisis de biodiversidad, análisis de producciones. Vamos a necesitar entonces biólogos, vamos a necesitar ingenieros agrícolas, ingenieros forestales para resolver otros tipos de problemas. Es así como los equipos de ciencias de datos, de análisis de datos son multidisciplinarios. Necesitamos una gran variedad de conocimiento para poder llegar a una mejor decisión. De esta manera necesitamos un grupo de habilidades que inicia por pensamiento sistemático y creativo. Necesitamos personas con mente abierta, pero que también su forma de pensar le permita estructurar su idea para poder llegar de una manera adecuada a resolver el problema. Entonces necesitamos personas que sean muy creativas, pero que todas las ideas las dejen en el aire y al final no nos llegue a nada. Necesitamos también habilidades de programación, como les dije antes, y habilidades de comunicación, porque en muchos casos quienes realizan el análisis de datos para llegar a resolver el problema no son los que terminan tomando la decisión. Entonces necesitamos personas que puedan comunicar a los tomadores de decisiones de manera correcta. Necesitamos personas capaces de ser simples, pero ir al grano en lo que están diciendo, no adornar la presentación, no ponerles de más, sino ir a lo que realmente se requiere. Muchos necesitan tomar la decisión en cuestión de horas, no pueden en cuestión de segundos, minutos, no necesitan pasar mucho tiempo viendo presentaciones y eso les hace perder dinero. Por otro lado, tenemos personas que necesitan tener la capacidad de modelación, que conozcan la teoría del fenómeno a estudiar, por eso le dije las habilidades distintas, que comprendan lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, el deep learning, el data mining, el big data, econometría, redes sociales y datos no estructurados. Big data es como la palabra del momento, como lo más bonito. Hace unos 2 años salió en Harvard Business Review que ser científico de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI. Esas son palabras que se han ido internalizando entre las empresas, pero muchas veces llega la empresa y lo único que hace es comprar la herramienta del mercado más cara y se olvidan de que las herramientas, las computadoras aún hoy en día no toman las decisiones por sí solos. Necesitamos equipos que estén preparados para procesar toda esa información y tomar las decisiones correctas. El Big Data son, para los que no,
se caracteriza por 5 V's, que es volumen, gran volumen de datos, velocidad, que son datos que están llegando de una velocidad increíble. Uno de los 2 casos, Amazon, Walmart, procesan una cantidad de información increíble. Cada objeto que usted compra es procesado y llega a un almacenamiento. Volumen, velocidad, está el valor que esta información da. Por más datos que tengamos, el valor agregado que nos va a dar cada vez va a ir siendo menor. Tenemos la veracidad, qué tan correctos están estos datos, qué tan reales son, y el valor que nos termina generando esto. Y por último tenemos los datos no estructurados, son esos datos que necesitamos procesar y que hoy en día no están bien agrupados, no están bien almacenados, y que ahí hay valor, ahí podemos encontrar resultados importantes. Para esto tenemos una gran variedad de plataformas, de equipos para poder procesar. Aquí hay 2 lados, están lo que son las plataformas y lenguajes de paga que es necesario comprar, y está por otro lado lenguajes abiertos. Dentro de la parte de bases de datos tenemos primeramente SQL, que es hoy por hoy yo creo que la más conocida, que la mayoría todavía procesa, pero ya se nos está haciendo pequeño, y es ahí donde ingresa Hadoop, Hive, Apache, Spark y otras como que emplea Google y otras empresas, que nos permiten manejar la Big Data, nos permite manejar esas grandes bases de datos que requerimos hoy para poder tomar las decisiones correctas. Dentro de la serie de cursos que está pronto a iniciar, se plantea por el lado de bases de datos SQL para el procesamiento y una introducción a alguna de estas otras herramientas para el Big Data. Dentro de los lenguajes de programación está Python y R, que son los open source más usados para la toma de decisiones y el análisis de los datos, que son abiertos, es decir, son lenguajes que cualquiera puede descargar, que puede utilizar y no necesita pagar por ellos. Son muy potentes, en la mayoría de las universidades es lo que se utiliza, en las empresas más grandes es lo que se pide. Usted va a Google, necesita Python R, va a Amazon, necesita Python R, va a LinkedIn, necesita Python R, va a Facebook, necesita conocer de esto. ¿Por qué? Porque ellos mismos están desarrollando estos equipos, esas herramientas para utilizarlas en sus grupos y llegar a una decisión. Está C# y Java, que son lenguajes más de programación que nos permiten presentar la información, ya sea llevarla a páginas web, llevarla a herramientas que sean para otros usuarios, no para el grupo que está trabajando en el análisis, pero que requerimos. Por otro lado, existen otras herramientas de paga como lo son SAS Enterprise Miner, todo el grupo de SAS Company, SPSS, Stata, que ya están quedando como de lado por su poca capacidad para procesar y interacción con otras herramientas. Por otro lado tenemos, bueno, y en los cursos vamos a estar trabajando en lo que es R. Después tenemos lo que son las herramientas de visualización. Tableau, que es de paga, ClickView, y Power BI, que es de Windows, Microsoft, perdón, son de paga, y Google Biz, que es un poco más abierta. Estas herramientas, ¿por qué son esenciales? Porque como les decimos, la mayoría de las personas que realizan los análisis no son quienes toman la decisión, entonces necesitan informar a los tomadores de decisiones de la manera más simple, pero correcta sus resultados. Así llegamos y esas herramientas tienen algo en común, que dentro de los grupos de trabajo que desarrollan esas herramientas se están disminuyendo los adornos que se les da a los gráficos y a las presentaciones. Muchas veces vemos gráficos que están cargados, que dice, ahí está el resultado, pero no nos dice nada, nos distraemos con los colores, nos distraemos con otra cosa, que son esenciales. Por eso esas herramientas permiten presentar lo que realmente tiene valor. Están herramientas de análisis. Aquí podemos mencionar una de las más usadas, que es Excel, que no porque, digamos, podamos decir algunas veces, no, pero es que Excel no, está R, hay otras herramientas, ¿por qué no usamos otras? ¿Por qué? Porque necesitamos también ser simples. Cuando un problema se puede resolver
con herramientas que ya tenemos conocimiento, no tenemos que ir más allá, resolvámoslo ya. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje, hay costos asociados a poder utilizar otras herramientas que podríamos evitarlos resolviendo con las herramientas que tenemos a disposición. Si esa herramienta lo puede realizar, utilicémosla. Nos permite resolver problemas más pequeños, ¿cierto? Pero evitar gastarnos tiempo en emplear otras herramientas. Existen APIs que son otras herramientas que permiten hacer adicionales a los programas que nos ayudan a ir tomando estas decisiones. Como les decía, dentro de la serie de cursos que vamos a observar, vamos a ir por el lado de SQL, R, Tableau, Google Biz, una introducción a algunos de los lenguajes para el Big Data, para el procesamiento de Big Data, y podríamos también mencionar un poco de Python, que son open source y tenemos libre acceso a estos. Para otros tipos de programas ya necesitamos licencia, ya se complica un poco más para lo que es la parte académica. Igual hoy en día, estos son como los más usados, digamos. A la hora de la verdad, eso es como lo más potente. La visualización de la información y la presentación de los resultados es, bueno, dedicamos esta primera parte precisamente porque por esa distancia que existe entre los analistas de datos y los tomadores de decisiones. La cantidad de información que un ser humano puede percibir y puede procesar es finita. Por lo tanto, cuando presentamos esa información, es deseable que se pierda la menor cantidad de información en el proceso de resumen. Todos los procesos de análisis de datos van a implicar pérdida de información, pero en este último paso, en el paso de que ya llegamos a un resultado y lo vamos a presentar, es vital que se pierda aún menos información. Entonces, bueno, también la misma lógica que aplica a la hora de evitar sesgos, a la hora de tomar las decisiones y encontrar respuesta técnica, aplica a la hora de poder presentar la decisión. Muchas veces tenemos que recurrir precisamente a estos sesgos en los tomadores de decisiones para que nos crean, para ser escuchados y ser tomados en cuenta. Entonces, si podemos potenciar a través de alguno de los sesgos cognitivos que mencionamos los resultados que obtuvimos, esa respuesta que es técnica y que tiene fundamento estadístico, va a ser tomada en cuenta al final de cuentas. Y es importante presentar los resultados de manera atractiva, simple y concisa. Una regla general es que menos es más en estos casos. Entonces, gracias por su atención. Tal vez si tienen dudas o comentarios podemos hacer una sesión. Muy buenos días, Milton Arguedas. Estoy para servirles. Primero que todo, profesionales jóvenes, brillantes, una exposición muy interesante. Pero vean que voy a compartir con los compañeros a ver si solo yo estoy desubicado. Yo venía a análisis e interpretación de indicadores macroeconómicos, cómo utilizarlos en el mejoramiento, ya sea de nuestras empresas o de la economía, y me encuentro pues una muy buena presentación. Entonces a ustedes dos muchachos brillantes les voy a robar un minuto. El miércoles vine a una charla de la proyección económica de Costa Rica en el 2017 y se me ocurrió una idea. Ahora que estamos en año electoral, todos aquí profesionales, estamos en el Colegio de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica, Ciencias Económicas, de la cual aprecio igual que el de la UNA. ¿Por qué se hace un foro técnico de recomendaciones al gobierno central de los ajustes sin contaminación política, simplemente por el mejoramiento de Costa Rica, dado los graves problemas, por ejemplo, harto conocido, del déficit fiscal,
las asimetrías del gasto público, el despilfarro que ya se ha denunciado, como el tipo Recope y los convenios con China, etcétera, etcétera. Y esta comisión, a nivel técnico, hace una propuesta al país y con nuestros recursos se publica en los diarios para que en el proceso electoral, a lo mejor, cajita blanca tal vez, algún grupo político se case con ella, se case y se comprometa, o veamos los grados de compromiso de la oferta electoral de lo que debe hacerse. Y estos interlocutores que mediatizan a los candidatos van a tener un repertorio con que medir la capacidad de esta gente que nos engaña permanentemente, porque yo me siento defraudado y engañado por el actual presidente, porque creí y voté por él, no por el anterior, pero en esta sí voté, entonces me siento defraudado. Y el costarricense, me incluyo, desde mi generación, hemos sido enormemente pasivos, y esta disertación de toma de decisiones no puede pasar desapercibida. En este país hay que tomar decisiones descontaminados, coste que la política pura es eso, pura, pero estos politiqueros y de izquierda, derecha, de atrás para adelante, de arriba hacia abajo, la han contaminado y vivimos, la población costarricense, engañados. Cierro con esto. De acuerdo a la posición económica, la brecha social, para poner un caso, solamente se cierra un poquito, y ustedes economistas lo sabemos, con PIB de crecimiento del 7-8%, que solo una vez hace unos 4 años lo logramos, y proyectamos en el mejor de los casos crecimientos del 4%. Para poner un tema como es la pobreza, que es el discurso de los políticos. Entonces, ahí les dejo, yo voy a hacer un documento de forma, por supuesto que la firmaré, anónima, vivo en el anonimato delicioso de la vida, pero yo creo que ojalá la repliquen mis colegas profesionales, porque está descontaminada, palabra de Boy Scout, porque lo fui, de cualquier sesgo político. No pertenezco, es más, tristemente, en este momento, si fuera que hubiera que ir a votar, porque creo en la democracia, vería el mecanismo de anular mi voto sin beneficio a ninguna de las ofertas actuales. Y por eso propongo, y hay un zum de disconformes que puede comprarnos la idea, pero también creo que el colegio, si es de ciencias económicas, que obviamente el abanico de participación entra la administración, las finanzas, etcétera, pero si tenemos esa capacidad intelectual de hacer una propuesta país con un horizonte, señores, miren, no de 4 años, sino un horizonte de 20 años, que a lo mejor muchos, bueno, Dios nos dé vida, pero a lo mejor no lo veamos, pero sí le dejamos un derrotero a la juventud, a ustedes que sí lo van a ver, de orientación de mejoramiento de nuestro país, para parar esa serie de barbaridades, porque no hay otra palabra, son barbaridades que pasan por nuestras barbas y los rostros bellos de nuestras mujeres. Muchas gracias. Víctor Manuel Delgado Orenes, soy colegiado. En primer lugar, una felicitación a ustedes jóvenes por esa calidad de exposición que acaban de hacer. Siguiendo la línea del compañero que me antecedió, es una de las preocupaciones mías desde hace años, porque estoy bastante viejo ya, de este colegio. Somos más de 35,000 asociados que hay aquí. Ahí está el presidente de la junta directiva que me corrija, pero creo que vamos más. Pero a mí lo que me preocupa, que estamos haciendo nosotros en este colegio, si debería tomarse muy en cuenta a nivel de gobierno todas las decisiones que se están dando, como dijo el compañero anterior. El miércoles yo estuve en esa exposición de lo que expuso un compañero de economía también, sobre este primer trimestre del año 2017,
Y decía un compañero que participó en la charla de que aquí están sucediendo cosas que nosotros ignoramos. Por ejemplo, algo que me tiene a mí tan preocupado es el diferencial cambiario, ese margen de intermediación que cada vez lo veo que va ampliando. Yo me acuerdo cuando el dólar estaba a 6.65 y el margen de intermediación de compra a venta eran centavos, ahora son colones. Ya son una cifra muy amplia de ese margen. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace este colegio teniendo los mejores economistas del país? Gracias a Dios van ustedes para arriba para ver si antes de morirme, poder ver este colegio en un estrado tomando decisiones o por lo menos haciendo ciertas recomendaciones para mejorar, como dice el compañero, el futuro de este país. ¿Cómo es posible que un gobierno como el que tenemos actualmente, yo no veo ninguna situación económica visual y oportuna e importante? Vea lo que se nos avecina a escasos días, el curso lectivo comienza el lunes. Las llegadas tardías a los trabajos no es por culpa de la persona, es por culpa de los medios para nosotros trasladarnos. ¿Qué hacemos si no hacemos nada? Por lo tanto, mis felicitaciones nuevamente a ustedes jóvenes, pero quiero que el colegio tome muy en cuenta la inquietud de nosotros ya avanzados de años para tomar decisiones y a influir al gobierno en la toma de las mismas. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Sí, Milton ha sido muy consistente en su tesis desde hace mucho tiempo en ese planteamiento. Bueno, aquí nos acompaña nuestro presidente del colegio. Yo sí tengo una pregunta. ¿Usted puede poner la filmina que tenía el número 2? Esa. Sí. Ok. Siguiendo la tesis que ustedes están planteando y de lo que expusieron anterior a eso, quiere decir que parte de los sesgos o de lo más que sesgos, las influencias y las incidencias que tenemos los seres humanos, sobre todo hoy en día, para tomar decisiones, puedo inferir y deducir de lo que ustedes están diciendo que la percepción que tengamos nosotros de la información que estemos recibiendo más la conceptualización con respecto al tema y al entorno también pues influyen finalmente en la toma de decisión. Entonces, siguiendo una pregunta de moda también, querría decir que ser considerados el país más feliz del mundo quiere decir que también tiene un sesgo bastante importante. Es sumamente relativo a una serie de factores que considera la metodología, o más que la metodología, los parámetros, porque ni siquiera son los indicadores, los parámetros para llegar al resultado para decir que somos los más, ¿verdad?, encantados del mundo con el país que tenemos y las circunstancias que tenemos. Pero si evidentemente preguntamos en la calle al ciudadano de a pie y a otros que no necesariamente andan de a pie, no necesariamente eso es así. Mucho es de cómo nos perciben de afuera. Entonces quiero escuchar la opinión de ustedes al respecto. Gracias. Entonces, tal vez voy a citarlo a él para no citarme a mí, que no tengo mucho peso. Bueno, lo que él dice es que existen dos personas dentro de cada uno de nosotros, el yo que experimenta y el yo que recuerda. El yo que experimenta es el que se queda pegado en la presa, el que está perdiendo 2 horas al día para movilizarse, o el que sus ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes. El yo que recuerda
realmente está sesgado tal vez por toda la serie de instituciones y la serie de ideas y autopercepciones que tiene sobre la sociedad en la que vive y el país que tenemos. Entonces, todo depende de la definición de felicidad que estemos usando. Si estamos usando una felicidad y le estamos preguntando al yo que recuerda, probablemente obtengamos esos resultados que estamos observando. Si le preguntamos al yo que experimenta, que implicaría una métrica sistemática y probablemente diaria de una base de personas sobre qué tan contento está en su día a día, los resultados cambiarían. Entonces, esa sería como la opinión que podría dar acerca de ese tema. Gracias, Carlos Murillo. Para los que somos viejitos aquí del colegio, es una satisfacción enorme ver muchachos como ustedes empujando en la dirección del conocimiento. En todo el tema de data mining, ¿verdad? Y de big data y ese tipo de cosas, que creo yo se está convirtiendo o se ha convertido en una profesión en sí misma, me parece, ¿verdad? Un poco la pregunta mía es, a criterio de ustedes, los que somos o hemos sido y seguimos siendo gerentes viejos, que no estamos tan familiarizados con todo, que mucho teníamos el gut feeling, ¿verdad? Un poco pensábamos en tomar decisiones un poco con el instinto, no solamente ahí, pero se usaba más antes que ahora. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre gerentes, digamos, menos jóvenes, ¿no? Y todo ese conocimiento que se genera a partir de lo que ustedes están planteando acá? ¿Cómo se produce esa relación? ¿Cómo debe el gerente viejo convertirse en un experto en la gestión de los datos para generar conocimiento eventualmente? ¿O según usted, les parece a ustedes que es preferible dejar ese campo en los expertos que se están formando ahí y que el gerente de alguna forma utilice a esos expertos o asesores? ¿Cómo ven esa relación para sacar el máximo provecho de esa nueva, déjenme llamarlo así, de esa nueva profesión? Gracias. Las grandes compañías no están formadas por solo un hombre, están formadas por un grupo, un equipo. Entonces, esos gerentes, como se les llama, ya mayores, se tienen que acompañar de ese equipo, un grupo capacitado que le informe. Por eso recalcábamos la necesidad de cómo transmitir la información, cómo transmitir los resultados a los tomadores de decisiones, los gerentes. Entonces, no es que el gerente se haga a un lado, es que el gerente se agrupe con las nuevas tendencias, puede capacitarse un poco, pero no requiere de tanto conocimiento técnico, sino de todavía saber aceptar esas recomendaciones y de que ya no las tome él por sí solo, como quizás pasaba anteriormente. Saber agruparse, yo creo que es como por mientras se da el proceso, por mientras termina su etapa y todo, y es ahí donde va poco a poco, digamos, es un proceso que debe irse siguiendo. ¿Okay? También algo importante, me parece a mí, es la toma sistemática de decisiones. En cuanto más se pueda, si una decisión puede seguir un proceso estructurado para evitar todos estos sesgos, es más conveniente. Entonces, si bien es importante que al final de cuentas alguien tome la decisión, si se puede tomar basado en un sistema, en una serie de pasos estructurados y una serie de puntos, por decirlo así, predeterminados, probablemente la decisión termine mejorando. Allá hay una muchacha. Tenemos espacio para 3 preguntas más, entonces el señor y ustedes dos. Sí, lo mío era un comentario. Primero, felicitarlos a ustedes porque, digamos, tan jóvenes profesionales y están metidos en una de los campos más importantes que es en lo que es economía, que es la administración de los datos, ¿verdad? Y business negocio, inteligencia de negocio, manejo de datos, big data. Lo que quería comentar es sobre el uso del Power BI y que, digamos, existe una herramienta que generalmente la mayoría de la gente lo desconoce porque no está acostumbrado a usarlo o porque, digamos,
es el Excel, que usted decía ahora que es una herramienta sencilla, pero que digamos la gente trata como de menospreciarla. Y la mayoría de la gente lo que no sabe es que, digamos, Microsoft acaba de incorporar dentro de Excel uno de las herramientas más importantes para lo que es el Big Data, que es el Power View, ¿verdad? Y Power Query, y lo que es Power Mat, Power View, que son, digamos, herramientas de visualización de datos, manejo, transformación de datos, donde, digamos, nosotros podemos, digamos, manejar datos de diferentes bases de datos como SQL, SAS, etcétera, ¿verdad? Transformarlos y presentarlos de una forma resumida, y digamos, bases de datos inmensas. Lo que pasa es que en Excel eso no se muestra, porque son programas muy grandes, entonces vienen empaquetados, ustedes tienen que buscar, digamos, ahí y mostrarlos, pero ya, digamos, Excel trae todos esos datos que, digamos, esto es un avance, uno de los avances más altos de Excel en los últimos 20 años, y la mayoría de la gente lo desconoce, ¿verdad? Entonces, es eso. Hagamos las 3 preguntas de una vez para ir ya cerrando. Entonces, ya se me olvidó de los nervios. Bueno, viendo la presentación inicial donde ustedes decían que a buenas preguntas son las mejores respuestas, tengo una, ojalá sea bien dirigida. Yo interactúo mucho con la gente de ciencias exactas. Veo que en las carreras de ellos están muy enriquecidas con SQL, Python, en algunas, la mayoría. En ciencias económicas he visto esa oportunidad de mejora, porque llegamos a empresas multinacionales donde manejan SAP, manejan un montón de cosas, y tenemos que ir a capacitarnos, o tal vez los chicos más millennials, los más jóvenes, ya vienen con ciertas aptitudes incluso en programación. La pregunta mía es, para enriquecer el currículum, nosotros de ciencias económicas, ustedes que manejan esa área y se han movido, ¿cuál es como la agenda de aprendizaje que nos sugieren de todos estos que hablamos de R, de los abiertos, de open source y de pagados, digamos, para nosotros en ciencias económicas, ante lo bien pagado que es el análisis de datos, y ojalá estuviéramos en toma de decisiones, ¿cuál sería la agenda de uno de aprendizaje? Porque yo estuve valorando y viéndola, y bueno, irme a ingeniería de sistemas ya no me es rentable, estudiar una carrera, sirve más como certificaciones. Entonces, cuéntenos por dónde podemos irnos, cuál sería la mejor ruta. Bueno, para mí el internet es una herramienta súper importante. Existen plataformas online gratis donde existen una serie de cursos en R, en Python, en herramientas de visualización de datos, y entonces es aprovechar eso simplemente. La mayoría de los cursos son libres, de hecho, son gratis. Muchos requieren pagar para recibir el certificado, pero el aprendizaje en sí mismo, sí, en la mayoría de las plataformas es gratis. Entonces es aprovechar todo lo que esté ahí. Bueno, ni siquiera todo se puede aprovechar porque hay demasiado ya. La principal agenda, tal vez se las podría decir Julio, cuáles programas, particularmente, cuáles herramientas y tecnologías son las que son más útiles en este momento. En mi opinión, yo creo que sería Python y R, alguna herramienta de visualización de datos y alguna manera de estructurarlos, es decir, algún motor de base de datos. Siguiendo la línea y asumiendo que ya tenemos el conocimiento completo de usar Excel, porque a veces llegan personas y dicen, yo sé usar Excel, y uno les dice, hágame una macro, y no sabe usar la macro. Entonces hay que empezar por ahí, partiendo de que sí se tiene el conocimiento de eso. Diría que empezar por R, que es un lenguaje práctico con sus diferentes paquetes para las diferentes necesidades que tengamos, procesamiento de los datos primeramente, análisis estadístico y visualización en R,
posteriormente ya lo que es Machine Learning, diferentes modelos por este lado. Igual en Python, un proceso similar, pero ya es es una herramienta similar a R, pero con una diferente estructuración. Entonces, decidirse por una. Creo que en Costa Rica ahorita está más usada R, en Estados sí ya está más Python metido. Python ya está, es como ya está pasando R. Entonces, si queremos seguir aquí o queremos ir, podríamos empezar por R primeramente y luego a Python. Ya la transición se hace fácil. Después de visualización, algunas de las de visualizaciones, hoy en día hay demasiados, ya sea que queramos hacer un curso online o hay algo que se llama Data Camps, que son campamentos de hasta un mes en alguna de las, hay uno que se llama The Data Incubator, que es un grupo de personas con altos niveles de CEOs de diferentes empresas que los mandan a llamar gente que esté interesada en esta área, les hacen un campamento y al finalizar hacen una especie de feria y la mayoría termina bien colocados en empresas top en esa parte de analytics. Un data camp para alguien que ya tiene una cierta experiencia en R y alguno de esos sería muy importante. Y adicionalmente también lo que son bases de datos, alguna para procesar bases de datos, empezando por SQL si todavía no se conoce, y ya luego alguna para manejar Big Data. Ojalá, creo que ahorita es Hadoop como la más empleada en alguna de sus plataformas de Globes. Después están otros lo que son las máquinas virtuales, que agrupan todas esas herramientas y no están en nuestra computadora, sino están en una computadora en la nube que nos permite desarrollar todo eso. Entonces, manejar un lenguaje de estos, una máquina de estas nos permite llevar a eso. Entonces, y plataformas, podría recomendar Coursera y edX, que son más abiertas, y ahí hay ciertos cursos, ciertas especializaciones de los que son, por decirlo así, más abiertas. Después hay una que se llama Data Camp, que son cursos online y van en orden, desde aprender a programar lenguaje de programación en R, lo básico, hasta llegar a poder hacer análisis de datos ya más potentes. Entonces podría irse por ahí. Buenos días, Hernán Morales. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Yo quería hacerles una pregunta. Al cierre de la misma, ustedes mencionaban que los datos, pues como es el proceso lógico, se convierten en información y que en el proceso de generar esa información se podría eventualmente perder información, se podrían perder datos. Yo tengo una percepción y quisiera que me ayudaran a ver si estoy en lo correcto y que me ayuden a entender el tema. A mí me parece que, digamos, toda la presentación está orientada al cómo hacerlo. Me parece, y quisiera que ustedes me dijeran de sí el esfuerzo que debe de hacerse para que no se pierdan datos y no se pierda información, está relacionada con el qué es lo que vamos a hacer. Y ahí quisiera como guardar para los viejitos y para los gerentes viejos, como decía el señor Murillo, de si por ahí, digamos, los gerentes viejos es donde eventualmente estarían ocupando esa posición importante y estarían dirigiéndose hacia el qué hacer, que ustedes lo complementaban con la conformación de ese equipo que iba a apoyar esa gestión, la parte del qué hacer. Entonces me gustaría si podían, pues de una manera sucinta, ampliarme el concepto. Es como en el cómo y en el qué. ¿Usted cree que en el qué es donde se pierde la información? No, que cuando se está procesando los datos y se va a generar información, se va eventualmente a perder conocimiento, se va a perder datos, se va a perder conocimiento, que eventualmente el siguiente paso de generar el conocimiento, ¿verdad? Que es el paso que va más allá. Entonces, los reportes, los datos que se van a generar,
van a estar orientados hacia los objetivos que se persiguen, o sea, hacia el qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos producir, qué es lo que vamos a lograr, cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces ahí tiene que haber como una visión, digamos, más macro, que esté diciéndole a quienes están gestando los reportes, la información de el para qué o qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si ese qué, ¿verdad? Es un paso que antecede eventualmente al cómo hacerlo, que es lo que ustedes nos están diciendo a nosotros cómo debe de hacerse. Y si dentro de ese capítulo es donde eventualmente el qué hacer sería la respuesta al papel o a la función que estarían cumpliendo quienes estarían en un nivel de gerencia general, de presidencia o de gestión o promoción de planes estratégicos dentro de la compañía o dentro de la empresa, la institución, lo que sea. Okay. Bueno, de ahí la importancia era de definir qué era primero lo que queríamos, qué es lo que queremos, es primordial definirlo antes, y como mencionaba el compañero anteriormente, tomar una decisión estructurada, que la decisión que tenga que seguir un proceso ya estructurado para que los diferentes grupos en los diferentes procesos sepan hacia dónde se va dirigido y qué es lo que deben de hacer, que no tengan, como decirlo así, bueno, vamos hacia esto, pero no se sabe después de mí quién sigue o qué es lo que sigue, sino estructurarlo más, ese proceso de la toma de la decisión hasta que llegue al punto final, no que sea, no sé, como tal vez pasaba anteriormente, que llegaba al superior, quiero esto, y se lo daba a otro, y ese segundo a cargo se lo daba a un tercero, y ese tercero a cargo se lo daba al que lo terminaba haciendo, después brincaba de ese cuarto cargo hasta el gerente y pasaba si acaso por un filtro, y ese filtro nada más validaba que lo que decía no tuviera errores, digamos, nada más en la presentación en algunos casos, y ya no pasaba por filtros definidos con puntos claros para que sus resultados fueran acordes a cumplir la meta, el objetivo. Y también es importante entonces, cuando se va a tomar una decisión, haber acordado las métricas con las que se va a evaluar antes, es decir, no ajustar las métricas a los resultados que esperamos obtener, sino al revés. Entonces el proceso de medición, digamos, de los resultados es bastante importante, y haber acordado un proceso de medición de estos resultados antes de haber iniciado todo el camino. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedirnos, agradecerle a don Julio César Matarrita, a don Rubén Rodríguez, la charla de hoy. Agradecerle al Centro de Capacitación y Actualización Profesional en Economía de la Universidad de Costa Rica la colaboración. Y a continuación los dejo 5 minutos con nuestro presidente, que quiere dirigirles a ustedes unas palabras. Don Enio. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos viviendo cambios provocados por lo que llaman tecnologías disruptivas, que están cambiando la forma en que se ejercen las profesiones de ciencias económicas. El colegio, muy preocupado sobre el tema, está buscando sociedades. Por sesgos míos, empezamos más fuertemente con la Universidad de Costa Rica, pero también estamos buscando asociaciones con otras universidades para tener charlas como estas, y buscamos también tener convenios para los programas de actualización profesional que tienen las universidades, de tal manera que nuestros colegiados puedan tener un precio favorable. Los programas de capacitación nuestros de actualización profesional también están abordando ese cambio que está ocurriendo en los mercados laborales de las ciencias económicas. El colegio quiere
quiere ser un factor de reflexión y de apoyo en ese marco. Y también la otra dirección que estamos fortaleciendo es el análisis de la situación nacional. Estamos trayendo, y aquí nuevamente hicimos sociedad con la Universidad de Costa Rica, los pronósticos macroeconómicos, la discusión de la coyuntura macroeconómica, y en ese marco cabe mencionar que el 27 de febrero, si quieren lo anotan en la agenda, vamos a tener una reflexión sobre el tema de las pensiones, el tema del IBM. Vamos a tener una mesa redonda en la mañana donde tendremos a los principales actores, de nuevo con la Universidad de Costa Rica, el estudio reciente que produjo, pero también habrá actores del sector y personas que lo han estado analizando. En ese marco también vamos a empezar una revista electrónica, esperamos mayo un primer número, donde habrá oportunidad de que los colegiados se expresen y esperamos contribuir a la discusión y el diálogo nacional. Esto para decirles que el colegio y la junta directiva en particular está muy preocupado tanto por los cambios macro que están ocurriendo en el país, algunos inducidos por cambio tecnológico, otros por situaciones económicas, otros por cambio del entorno, que nos obligan a los profesionales en ciencias económicas y a este colegio en particular a estar muy atentos y comprometidos con los colegiados para poder analizar estas cosas. Entonces termino dándoles nuevamente las gracias a nuestros expositores, don Julio César Matarrita y don Rubén Rodríguez. Cuando uno ve expositores más jóvenes que los hijos de uno, se da cuenta que el tiempo cambió y los ve uno manejando los temas con tanta propiedad. Es un gusto haberlos tenido aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Enio. Agradecerles a ustedes la participación de hoy, agradecerles a los compañeros que nos siguieron a través de internet. Que tengan un muy buen día.